Tras la batalla de Aquio y la muerte de Cleopatra, la última reina de Egipto, el país del Nilo pasa a ser una provincia de la República Romana. Y hoy en este vídeo te voy a contar todo lo que debes conocer sobre qué sucedió durante los siglos de ocupación romana en Egipto. Así que quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy, como ya he prometido, vamos a hablar del Egipto romano. Este vídeo está dentro de una serie de vídeos que voy nutriendo, que voy construyendo poco a poco, de una lista de reproducción sobre la historia universal, así que este es el penúltimo vídeo sobre el Antiguo Egipto. El siguiente vídeo será sobre el Egipto copto y ya después del Egipto copto acabamos con la historia antigua de Egipto. Me da mucha pena, pero al mismo tiempo creo que este momento tenía que llegar, y si no conocías esta lista de reproducción de historia universal, te la dejo por aquí arriba para que puedas echarle un vistazo, y también por si necesitas conocer toda la historia del Antiguo Egipto, que sepas que en esta lista puedes tener la historia completa del Antiguo Egipto. Y una vez dicho esto, vamos a empezar. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Aquio el 31 a.C., Egipto pasa a formar parte de Roma. Octavio derrota a estos dos y en el año 30 a.C. entra en Alejandría. Posteriormente, en el 27, Octavio adquiere el título de Augustus y de Princeps. Cuando Octavio estuvo en Alejandría, visitó la tumba de Alejandro y también Menfis, donde estaba el toro Apis. En Menfis, los sacerdotes de Ptah tuvieron mucho poder durante el Egipto tolemaico y se encargaron de la coronación de los reyes tolemaicos. Octavio Augusto no llegó a venerar al toro Apis porque consideraba que la ofrenda tenía que hacerla a los dioses y no a los animales. No sabemos nada sobre la coronación de Octavio en Menfis. De hecho, lo más probable es que no le coronasen, ya que en ese momento él no era más que un representante de la República de Roma en Egipto. No obstante, los sacerdotes de Menfis reconocieron a Octavio como gobernador. Después de Octavio Augusto, emperadores romanos van a visitar el país del Nilo, y quizá la visita más famosa o quizá una de las visitas más importantes es la que realiza el emperador Adriano con Antínoo. En torno al 130 después de Cristo, Adriano visita Egipto con Antínoo, que Antínoo, para quien no lo sepa, era un amante y compañero de Adriano. Y allí, en Egipto, durante esta visita, Antínoo se va a ahogar en el Nilo. Y debido a esta muerte violenta del amante del emperador, Antínoo va a ser deificado en Egipto. Y de hecho tenemos muchas representaciones de Antínoo a la egipcia. A partir de Octavio, en Egipto se inicia un sistema administrativo basado en el sistema administrativo tolemaico, que va a continuar funcionando en Egipto durante 300 años. Y además, Egipto se va a dividir en 4 zonas principalmente, cada una de ellas controlada por un epistratego, que estaba en contacto con el emperador. Al mismo tiempo, cada nomo estaba controlado por un estratego, que era el gobernador y no tenía poder militar. Este sistema administrativo va a favorecer los núcleos urbanos y la formación de metrópolis. En este periodo estamos hablando de que en Egipto había entre 5 millones y 7 millones y medio de personas. Otro aspecto muy importante dentro del Imperio Romano era la ciudadanía. Hasta principios del siglo III después de Cristo, solo una minoría eran ciudadanos en Egipto. En el 212, por medio de la Constitución Antoniniana, Caracalla garantizó la ciudadanía romana para todos los hombres y mujeres libres del imperio. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es que en Egipto en esta época encontramos asentadas 3 legiones, una en Alejandría en el norte, otra en el Egipto medio en Menfis y otra en la zona sur en Tebas. No obstante, a lo largo de todo Egipto se van a establecer diferentes tropas, pero solo vamos a encontrar 3 legiones. Estas tropas que se asientan a lo largo de todo Egipto van a buscar, por un lado, proteger las fronteras, proteger Egipto de posibles enemigos, y por otro lado van a garantizar las rutas comerciales, es decir, que van a asegurar las redes comerciales y los centros comerciales también, que no tienen nada que ver con un centro comercial de hoy en día. Lo que quiere decir en este contexto centro comercial es que es un lugar donde
se reúnen, bueno, pues diferentes rutas comerciales, ¿no? Y lugares donde se realizan estos intercambios. Y esto es algo que va a ser muy importante no solo para la economía egipcia, sino también para la economía del imperio. El comercio en Egipto era muy importante, ya que a través del Nilo y los oasis se conectaba con rutas del interior de África, y en el lado este había comercio con el Mar Rojo y el Océano Índico. Todo este comercio llegaba hasta Alejandría, desde donde salían rutas comerciales hacia el resto del imperio. Por tanto, la economía en época romana en Egipto va a tener tres pilares fundamentales. Por un lado, el comercio, que os acabo de hablar sobre este tema; por otro lado, la producción de grano; y por último, las zonas mineras. La relación de Roma con el cereal egipcio tiene su origen en el siglo III a.C., en época tolemaica. En esta época, en torno al 211, Roma pidió grano a Ptolomeo IV y este lo envió a Roma, por lo que mucho antes de Cleopatra, para los romanos había sido importante el cereal de origen egipcio. De hecho, el envío de grano a Roma empezó ya en época de Octavio. El grano tenía que llegar desde el lugar de origen hasta Alejandría, donde estaban los grandes graneros, y para ello el transporte era muy importante, porque algunas personas podían robar por el camino o porque estos cargamentos de grano podían sufrir ataques, por lo que para los romanos va a ser muy importante asegurar la protección y el control de este grano. Para ello el transporte lo realizaban los funcionarios del grano, que iban acompañados de administrativos y asistentes financieros. El grano llegaba sellado al capitán del barco para que en el transporte no se adulterase el contenido. Habitualmente un soldado acompañaba el transporte del cargamento. Al llegar a los grandes graneros de Alejandría, los procuradores romanos se encargaban de cuidar y conservar el grano. En mayo o en junio era cuando salían los barcos de cargamento que llevaban este grano a Roma. En cuanto a la religión, es importante destacar que se va a mantener la actividad en los templos y en los rituales funerarios, aunque sí que es cierto que los privilegios sacerdotales se van a ver afectados, ya que en este momento se nacionalizan las tierras de los templos y se restringen los privilegios sacerdotales. Además, en el siglo II después de Cristo se reduce el número de trabajadores en los templos, pero sí que es cierto que, aunque la independencia de los sacerdotes se va a ver afectada, estos todavía van a tener ciertos privilegios y van a mantener una relación con la élite política para controlar la tierra y participar todavía como una élite dentro de la sociedad egipcia. La producción artística religiosa se ve influenciada por el estilo romano. Esto es algo que podemos observar muy fácilmente en las representaciones de Isis, de Horus, que se le muestra en muchas ocasiones con vestimenta propia del emperador romano, o en los propios retratos de Fayum, que son de mediados del siglo I después de Cristo y que se insertan entre los vendajes de las momias como máscaras de momia. Estos retratos de Fayum empiezan a aparecer a mediados del siglo I, pero van a continuar en época romana. Por tanto, aunque continúe la religión tradicional egipcia, sí que es cierto que observamos una influencia cultural propia del Mediterráneo. Por otro lado, los emperadores romanos durante mucho tiempo van a financiar la construcción de templos egipcios de pequeño tamaño o de estructuras arquitectónicas dentro de los templos. Ejemplos de estos son la puerta norte del templo de Dendera o el kiosco de Trajano en el templo de Filé. En los relieves de estas arquitecturas, el emperador se muestra como hacían los reyes egipcios, realizando ofrendas a los dioses y como intermediario entre los seres humanos y los dioses. Desde Roma se va a seguir financiando la construcción de arquitecturas religiosas, pero a menor escala, por lo que no van a financiar grandes templos como hicieron los Ptolomeos. Los reyes del antiguo Egipto se encargaban del mantenimiento y de la financiación de la construcción de los templos, ya que estas construcciones constituían también una ofrenda a la divinidad. Sin embargo, en época tolemaica, pero sobre todo en época romana, hay iniciativas privadas donde se financia el culto en los templos. Además, en Egipto va a estar atestiguado culto imperial, es decir, culto al emperador romano. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el culto al emperador no va a ser igual en todas las provincias de Roma, ya que es un fenómeno que tiene sus particularidades en cada territorio. Y en segundo lugar, hay cierto debate entre los investigadores sobre qué era exactamente el culto imperial. Si era culto como tal, como si fuese el emperador una divinidad, o si por el contrario el emperador tenía un estatus intermedio entre lo humano y lo divino. En el culto imperial romano encontramos tanto templos como altares dedicados al emperador y a su familia, y un sacerdocio específico dedicado al culto imperial. Había festivales específicos para el emperador, también se podía equiparar al emperador con otras divinidades e incluso podía compartir
compartir culto con otros dioses. En Egipto, los sacerdotes que se dedicaban a este culto estaban controlados desde Alejandría, ya que allí había un sacerdote que era el que gestionaba todo el culto al emperador en Egipto. Y este sacerdote de Alejandría era controlado desde Roma. Al mismo tiempo, el resto de sacerdotes no van a participar directamente en el culto imperial. Por lo que vamos a tener por un lado los sacerdotes dedicados al culto imperial y por otro lado los sacerdotes dedicados al culto al resto de divinidades. En Egipto el culto imperial dependía de las autoridades locales y se desarrolló en mayor medida en las ciudades. Según algunos investigadores, los emperadores no tuvieron un gran interés por establecer un culto imperial de una forma consolidada en Egipto, por lo que tuvo un carácter más esporádico. Sin embargo, según otros investigadores, las autoridades locales sí que promocionaron el culto imperial en Egipto, aunque no tuviese su base en la metrópolis. En cualquier caso, fuese esporádico o no, hubo culto al emperador en Egipto. Sabemos que hubo estructuras dedicadas al culto imperial en Alejandría, que era el centro de culto más grande e importante, pero también en Filé o por ejemplo en Karnak, donde se ha hallado una estructura delante del primer pilono. Por otro lado, en el Egipto romano continuará la práctica de la momificación. Sobre la momificación ya he hablado mucho en este canal porque es una de mis áreas de especialización. Os dejo algunos vídeos por aquí arriba por si luego queréis echarles un vistazo, y durante el Egipto romano vamos a continuar encontrando momificación hasta el siglo IV. En cuanto a la religión egipcia, sabemos que continúa su práctica hasta el siglo V y la última inscripción en jeroglífico data del siglo IV. Esta última inscripción es lo que conocemos como el grafito File 436 o grafito de Smet-Akhom. Este grafito se encuentra en la puerta de Adriano y está fechado en el 24 de agosto del 394. Debajo de la inscripción en jeroglífico encontramos que continúa el grafito en demótico y esta inscripción en demótico complementa lo que se dice en jeroglífico. Según algunos investigadores, esto probaría que en esta época se ha perdido el conocimiento de cómo escribir en jeroglífico y era un tipo de escritura que se utilizaba, pues de forma más cotidiana, pues conocían mejor el demótico que el jeroglífico y por ese motivo no pudieron completar la inscripción en jeroglífico y tuvieron que acabarla en demótico. Por otro lado, a mediados del siglo I después de Cristo empieza a aparecer en el Imperio Romano el cristianismo. Parece ser que se introdujo en Egipto por Alejandría, donde se generó el primer núcleo y desde ahí se expandió por todo el país. Hay que tener en cuenta que en Egipto, especialmente en Alejandría, había comunidades judías que jugaron un papel muy importante en la introducción del cristianismo en el Nilo. Según Eusebio de Cesarea, que escribe en el siglo IV, el cristianismo llegó a Egipto de la mano del evangelista San Marcos, que estableció iglesias en la propia Alejandría. Para entender la introducción del cristianismo en Egipto de una forma tan temprana, hay que comprender la proximidad geográfica de Jerusalén y de Egipto. Además, durante siglos, las poblaciones que vivían en la zona del Jordán bajaban a Egipto, por no hablar de que durante el Reino Nuevo esta zona fue ocupada por los propios egipcios. Prueba de que hubo intercambio entre ambas culturas la encontramos en la propia Biblia, donde ya Egipto aparece presente en los primeros libros de esta. En el siglo III después de Cristo empiezan las grandes persecuciones a los cristianos, que culminan en el 303 después de Cristo, con las grandes purgas de Diocleciano. Al mismo tiempo, en el siglo III, en Egipto surge un movimiento, el de los monjes eremitas. Esta práctica se basaba en los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto. Parece ser que a finales del siglo III, dos jóvenes, Pablo el primer eremita y Antonio el primer monje, dejaron su vida para irse a vivir en soledad al desierto. Antes de irse al desierto a vivir, Antonio vivió en una tumba egipcia. Esto no es algo raro, ya que muchos eremitas vivieron en tumbas, lo cual está atestiguado arqueológicamente, sobre todo en las tumbas de Tebas. Antonio llegó a ser muy famoso y el propio emperador Constantino llegó a pedirle a través de una carta que rezase por él. San Antonio fue visitado por discípulos, peregrinos y por diferentes gentes, lo cual resultó en la creación de un monasterio. A partir del siglo III empieza a haber revueltas e inestabilidad política en la zona este del Mediterráneo. Un ejemplo de ello fue la revuelta que hubo en Alejandría en contra de Diocleciano, que finalmente fue sofocada por Diocleciano en el 298 después de Cristo. El Imperio Romano
finalmente cae y posteriormente en el 642 Egipto es conquistado por los árabes. Si te has quedado con más ganas de conocer más sobre el cristianismo en Egipto, no te preocupes porque el siguiente vídeo va a ser sobre el Egipto copto y en él ahondaré más en algunos de estos aspectos que he introducido en este vídeo y que me parecía muy importante no dejar fuera porque al fin y al cabo forma parte de la historia de Roma en Egipto. Si el vídeo te ha ayudado o te ha gustado, por favor dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, déjame abajo un comentario aunque solo sea con un emoji porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!